Hola amigos de YouTube, bienvenidos lo que es al canal Microtécnica. Hoy vamos a hablar de un tema que he tenido muchísimas consultas. De esto espero poder despejarle todas las dudas a ustedes sobre las antenas. Hay gente que me ha dicho que ha gastado 50, 60, 70 dólares en antenas muy costosas con mucha ganancia y que reciben menos canales que lo que recibían anteriormente. Algunas características que son fundamentales, como ser dónde vives, dónde está la antena transmisora, qué altura tiene tu antena, qué potencia tiene de transmisión la antena que está transmitiendo, si tienes obstáculos artificiales, obstáculos naturales. Todos esos temas vamos a tratar hoy en este video y va a ser fundamental para que vos puedas elegir tu antena adecuada a tu zona, adecuada a donde se encuentran los transmisores más cercanos a tu domicilio. Vamos con el video, vamos con la explicación. Hay muchísimos tipos de antena. En algunos casos te puede llegar a resultar simplemente con un dipolo cerrado para UHF poder captar la TV digital. En otros casos puede llegar a necesitar una antena con un poco más de ganancia, como ser esta, que ya es direccional, y esta tiene la ventaja que recibe por la parte más corta, la TV digital en UHF, y por la parte más larga, la parte de TV análoga o la vieja TV que se utilizaba anteriormente, que transmite en la banda de VHF. Generalmente la VHF alta es para la que está calculado esta antena que le hicimos también en el canal. Por ahí precisas un poco más de cobertura y un poco más de ganancia, o ambas a la vez, y puedas llegar a realizar una antena como esta, que la que hicimos, que es muy rendidora, con un muy buen ancho de banda y que te puede dar muy buenos resultados. Ahora, si vives un poco más alejado, precisas una antena de mayor ganancia. Ya puedes pasar a una construcción, alguna similar a esta que hicimos en el canal, o a otra similar, sin este aro que lleva un poco más de tiempo y de trabajo realizarla, pero que tiene un dipolo cerrado, que también es muy buena. Y estas ya son más direccionales, tienen más ganancia, llegan a más lejos. Pero ahora te voy a explicar las diferencias entre una y otra. Y ya está el caso extremo, donde necesitas una antena con muchos directores, con muchísima ganancia, porque estás alejado a 60, 70 kilómetros de la antena transmisora o de la ciudad donde transmiten la TV digital, y ya precisas algo totalmente elaborado con esta cantidad de directores impresionante, que con esta y una buena altura puedes llegar a recibir señales. Tiene ventajas y desventajas. Este usuario que me comentó dice que compró una antena similar a esta, muy costosa, creo que 65 dólares la pagó. Resulta que él vive en la ciudad y dice que le capta menos canales que lo que recibía anteriormente con una antena mucho más precaria. Ahora te voy a explicar la diferencia y por qué pasa esto. Vamos aquí con el ejemplo, el primer ejemplo, hablando sobre antenas, el tema de modelos que hay disponibles, ganancias y el tipo de cobertura que podemos llegar a tener con distintos tipos de antenas. Obviamente todo va a depender de tu ubicación, dónde te encuentres, a dónde esté la antena transmisora y demás. Simplemente yo puedo utilizar un dipolo, en este caso el lóbulo de recepción o de radiación es hacia ambos lados, en esta forma. Recibe de este lado y de este lado porque no tiene ni reflector ni directores que le den más ganancia a la antena. Por lo tanto, este dipolo cerrado, si yo lo coloco aquí, no solo este dipolo cerrado, podemos hablar también de este tipo de antena, la antena que hicimos circular, que es muy buena y muy efectiva. Si vives en ciudad, si tienes las antenas transmisoras todas en una zona, digamos, a unos 20 kilómetros en todo tu alrededor, esta antena también será muy efectiva. Es una antena que tiene un buen lóbulo de recepción, también similar a lo que es un dipolo, con un poco más de ganancia. Vamos a tomar el ejemplo. Yo pongo una antena de esta, o una antena simple, Yagi, con muy pocos elementos, que podemos estar hablando de una antena con un reflector, el dipolo y un director. Esta antena así similar a esta, la hicimos también en el canal Microtécnica. Supongamos que tenemos esa antena, o bien también puede ser un dipolo simple. Esta antena no tiene mucha ganancia porque no tiene muchos elementos, si bien su lóbulo de radiación o de recepción puede estar ligado a esta cobertura. Espero que se comprenda. Yo coloco esta antena y voy a captar todas estas antenas que tengo alrededor, que puede ser una distancia de aproximadamente unos 20 kilómetros. Esta antena transmitiendo con 6 canales, esta con 2, esta con 4, con 8, con 2 y con 4. Yo estaría recibiendo el paquete de canales correspondiente a toda esta área, porque esta antena así lo permite, en unos 20 kilómetros como máximo, y un amplio lóbulo de recepción me permite abarcar una amplia gama, una amplia cobertura, pudiendo sintonizar así estos canales que son 16, 24, 26 canales en total. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con este suscriptor que me contó que gastó más de 60 dólares en una antena de alta ganancia? La colocó en ciudad, algo similar a esto, con mucha ganancia, apuntando hacia la zona donde él sabe que hay mayor concentración de antenas, pero dice, me capta menos canales que antes. ¿Qué es su ejemplo? Él compró una antena que tenía muchos directores,
que tenía mucha ganancia. Si no me equivoco, creo que según las especificaciones donde él decía, tenía una ganancia de 14 dB. Contra la de recién que probamos, que puede llegar a tener apenas unos 4 o 6 dB de ganancia. Con 14 dB es una antena ya que es mucha ganancia la que tiene, pero es más direccional. ¿Esto qué significa? Que su ángulo de recepción se disminuye, pero se alarga en distancia. Por lo tanto, este tipo de antena que tiene mucha ganancia, su lóbulo de recepción, podría ser algo similar a esto. ¿Se entiende? Abarca a más distancia, supongamos acá 40 kilómetros, acá teníamos 20 kilómetros, a esta altura 20 kilómetros, aquí 40, para dar un ejemplo, y con esta antena recibía estaciones o antenas que estaban mucho más lejos, pero muchas menos en cantidad, porque estaría recibiendo esta de 15 y esta de 2. Estaría recibiendo 17 canales contra la antena que probamos recién, mucho más económica, mucho más sencilla, con un dipolo cerrado o una simple antena tipo Jay con un reflector y solamente un director, cubría una amplia gama y así captaba todas las antenas. Por eso es que con una antena mucho más económica terminabas viendo 26 canales y con una antena súper costosa de muchísima ganancia, mucho más direccional, simplemente captaba lo que hay en esta área, que son estas dos antenas, y te estás llevando con una antena súper costosa de muchísima ganancia el resultado de ver solamente 17 canales. Con una antena costosa estaría viendo 17 canales. Esto es lo que le pasó a esta persona. En contra, la otra antena, simple, económica y con mucho menos, que tenía una amplia cobertura, pero a menor distancia. Esto es lo que sucede con este tipo de antenas. No es que una antena de mayor ganancia te pueda servir en una ciudad donde tienes todas tus antenas alrededor y que puedas captar más canales. Esta antena se utiliza en zonas rurales de mucha ganancia, donde estás muy alejados de las ciudades, donde están todas las antenas transmisoras, y esta por ahí es mucho más ideal para utilizarla en zonas urbanas o en zonas donde están todas las antenas transmisoras cercanas a tu alrededor de tu ubicación, y podría ser mucho más efectiva gastando mucho menos dinero. Vamos al tema número 2, que vamos a tratar del tema de la orientación de nuestra antena. Es muy importante, y esto no solo se debe al tipo de antena que estemos utilizando, sino que va a corresponder que sepamos a dónde están nuestras antenas transmisoras o hacia dónde nosotros queremos recibir ese tipo de señales. Supongamos que estamos en zona rural o alejado de las antenas transmisoras y conseguimos o compramos una antena o fabricamos una antena del canal Microtécnica de alta ganancia, pero es más direccional. Ya explicamos ese tema, que cuanto mayor ganancia tienen, más direccionales son las antenas, por lo tanto hay que apuntarlo de manera más prolija. Vamos a poner como ejemplo esto, que es el lóbulo de radiación. Yo la tengo apuntando en esta forma y la antena me va a recibir, es muy direccional, tiene más ganancia, es muy direccional. No voy a tomar en esta forma como la tengo orientada esta torre que transmite con 8 canales y esta otra que transmite con 6, pero sí voy a estar tomando esta que está más alejada, y en este caso estaría recibiendo 18 canales de esta antena, con una antena de alta ganancia. ¿Qué pasa si yo esta antena la tengo mal orientada o no sé hacia dónde están las antenas transmisoras o no tengo bien ese dato? Mover esta antena apenas un poco hacia arriba o hacia abajo me lleva a que tenga otro sentido de orientación. Supongamos que la movemos. Supongamos que la orientamos o reorientamos en esta dirección, o la tenemos mal orientada y nosotros no sabemos. En este caso, el óvulo de radiación se eleva hacia este lado, pudiendo tener que captar toda esta zona que aquí no hay nada, y solamente voy a captar esta torre que transmite con 8 canales. Quiere decir que al estar mal orientada estoy apuntando y tomando la señal de otra antena que se encuentra más cercano, pero solamente tomaría 8 canales y no 18 como esta que está más alejada, por el solo hecho de tener mal orientada la antena. La altura que tenga que tener nuestra antena transmisora es fundamental, como así también la orientación. Cuanto más direccional es la antena, cuanto mayor tiene la ganancia, hay que tener más paciencia en orientar y hacer la autoprogramación cada vez que movemos la antena para ver si capta mejor esas señales o las señales que querramos sintonizar. Número 3, que en este caso son los obstáculos. Todos los obstáculos que tengamos, ya sean naturales o artificiales, entre la antena receptora y las antenas transmisoras, es sumamente importante. No es lo mismo que yo esté en un área totalmente sin mayores problemas, que sean todas casas bajas y que las antenas estén a una distancia determinada que sea capaz de recibir mi antena direccional. No haría problema, pero en caso que yo esté en zona rural o zona alejada y tenga toda una ciudad por delante, llena de edificios, es muy probable que en este momento se empiece a complicar la recepción.
ya que tendremos que atravesar toda esta mole de edificios para poder captar, y puede ser que nuestra antena no tenga la suficiente ganancia para recibir las señales, ya que las señales, por ejemplo, de esta antena pueden estar viniendo acá, empiezan a rebotar por todos lados y se debilita bastante esa señal para ser captada por nuestra antena. Si no tiene buena ganancia, no recibiremos bien las señales, al menos de esta antena, sino que recibiremos por ahí la de estas antenas que se encuentran más cercanas, pudiendo recibir 8 y 6, 14 canales, en vez de 18 de esta que está mucho más alejada y tendría que atravesar toda esta ciudad para poder captar lo de esta antena. ¿Cómo se puede mejorar esto? Simplemente o poner la antena en una zona muy elevada, aumentar la ganancia de nuestra antena o que tenga mayor ganancia para poder llevar a recibir este tipo de señales de antenas más lejanas, o bien colocar un booster, que es un amplificador para UHF. Es para aire, no es lo mismo un booster para cable, porque el booster para cable o para señales KTV trabaja en otra frecuencia y nada tiene que ver con las transmisiones y antenas de aire. Tiene que ser un booster o amplificador para señales de aire de UHF, que es la banda donde trabaja la TV digital. Este amplificador, que tiene que ser de baja señal relación ruido, es más importante la señal relación señal ruido que la ganancia que tenga. Algunos te venden con un disparate que dicen que gana 40 decibel, pero resulta que su señal relación ruido es muy alta. Supongamos una relación de señal ruido de 6, es una relación de ruido muy elevada, por lo tanto eso disminuye así la ganancia efectiva de nuestro booster. Eso es muy importante. No tienen que preguntar la ganancia de un booster, sino la relación señal ruido que tenga ese booster. Cuanto más baja, inferior a 2 se recomienda, ese booster será mucho más efectivo y de mejor calidad, y no hace falta que tenga 40 o 50 dB. Si tiene 20 dB y tiene señal de ruido de 0.5 o 0.8, es más efectivo que uno que tenga 40 o 60 dB y que tenga 4, 5 o 6 de señal ruido. Espero que este es un tema para tratar en otro video y hablarlo más específicamente. Vamos con el punto número 4, que son los obstáculos, pero en esta vez naturales, que son tipo cerros, montañas y todo el problema que yo tenga en el relieve. Supongamos que tenemos montañas en toda esta zona y eso va a dificultar enormemente que yo pueda captar señales. Si bien yo tengo una antena Yageo direccional que pueda recibir hasta a unos cientos cantidad de kilómetros, es muy probable que solamente pueda recibir las transmisiones locales que se encuentre por aquí. Y será muy pero muy difícil llegar a atravesar todos estos cerros o montañas para poder recibir antenas que están del otro lado de esos cerros y montañas. Acá no hay mucho más que hacer, más que resignarse a poner una antena de mucha ganancia, un booster de UHF, la antena lo más elevado posible y tener la suerte de poder llegar a captar de alguna antena o alguna antena cercana donde puedan llegar a recibir algo. En este caso ya no se opta por la TV por UHF o la TV digital, sino que se pasa a utilizar, o si estás más de 150 o 200 kilómetros de las antenas transmisoras, ya es muy probable que tengas que volcarte a una antena del tipo parabólica o satelital. Ya en este caso tienes que contratar un servicio de TV paga o bien volcarte a lo que es FTA o televisión satelital libre, donde en este caso no es para cualquiera, se requiere mucha experiencia, no solo orientar la antena parabólica hacia algún satélite, sino que es costoso por el tema del decodificador especial que lleva, buscar los satélites, programar un montón de parámetros que no es para cualquiera, ya es mucho más complejo. Déjenme en comentarios si les gusta este tipo de tema. Hay canales que están especializados en lo que es en recepción de televisión satelital FTA, con mucho profesionalismo y mucha información que puede llegar a ser de utilidad para ustedes. Si estás a 400 kilómetros, 500, alejado de las antenas transmisoras o de las ciudades donde estén transmitiendo la TV digital, no te servirá ninguna antena por más ganancia que tenga y por más mentiras que te digan algunos, mucho menos que esas antenas que hacen con formas raras, muchos canales que te dicen llegan a 30 kilómetros, son total mentirosos, está lleno de esos mentirosos, que empiezan ahí a hacer cosas raras con las antenas, firuletes, dos vueltitas, un moño, todas esas son mentiras, gente que solamente busca vistas y ganar dinero mintiéndole a la gente que sus antenas hechas con trozos de cable coaxial llegan a 30, 20 kilómetros, es totalmente mentira. No se dejen llevar por esos chantas que simplemente buscan vistas, engañando a la gente y mintiendo alevosamente. Y quinto y último tema a tratar en este caso, ya estamos hablando del tema de las líneas de transmisión y mantenimiento de las antenas. Es muy importante saber
que nuestra antena tiene un buen mantenimiento. Por ejemplo, verificar el conexionado, que no esté oxidado o sulfatado en los extremos donde está colocado nuestra antena, el adaptador o balón de impedancia. Si es que lleva tu antena, debes corroborar que esté el conector en perfectas condiciones, el chicote, que esto no esté flojo, porque esto cuando se afloja y empieza a girar se corta internamente y ahí sería un gran problema. Otro factor a tener en cuenta es el agua. Es muy común que ingrese agua a través del balón y camine a través del cable, llevando esto a dañar no solo el cable, bajar la recepción, sino poder llegar a dañar tu TV internamente. Otro tema muy importante es el tipo de cable coaxial que ustedes estén utilizando. Hay distintos tipos de cable coaxial. En esto es muy especial tener en cuenta que el cable coaxial para TV es de 75 ohms de impedancia y su código se lo denomina RG6. Eso es fundamental, tener un buen mantenimiento del cable, ver que la malla se encuentre perfectamente brillante como esta. Si la encuentran como que tiene una especie de polvillo dentro de ello, es porque ingresó agua o bien en algún momento alguna descarga atmosférica o rayo pudo haber ingresado por la antena y haberlo dejado en pésimas condiciones. En ese caso se debe reemplazar todo el tramo de cable coaxial, desde la antena hacia o hasta la entrada de nuestro TV. Otro factor a tener en cuenta: a mayor metros de cable, mayores serán las pérdidas. Es muy importante. Si ustedes van a colocar 3 metros es una cosa, y si van a colocar 30 metros de cable coaxial es muy probable que pierdan toda la señal en esos 30 metros de cable coaxial. En este caso necesitarán de algún amplificador o booster, amplificador de señal que se intercala entre antena y el TV para poder minimizar las pérdidas por el largo del cable. Hay muchos mentirosos aquí que te dicen puedes ponerle el largo que quieras de cable. No es así. Cuanto más cable, más altas son las pérdidas. Eso es un dato fundamental. Otro tema a tener en cuenta es el mantenimiento de nuestros splitters en caso de que tengamos repartidor de señales. Esto es muy importante y merece hacer un video aparte para que este no sea largo y aburrido. Si yo voy a colocar acá mi antena de aire, este elemento ya me está trayendo pérdidas, pero tiene identificado en el cuerpo. Menos 7 dB, menos 7 dB, menos 3.5 dB. Esto quiere decir que esto ya está ocasionando pérdidas. Obviamente, si yo entro aquí y empiezo a dividir las señales, aquí esto ya me está generando pérdida, y a su vez los metros de cable hacia el TV y cada TV conectado, eso va a traer un factor muy alto de pérdidas. Para en este caso, ¿cómo se soluciona? Colocando lo que es un booster o amplificador de señal cercano a la antena, y ese va a entregar un suficiente nivel de señal capaz de alimentar un splitter y así poder enviar estas tomas o estos 3 salidas cada uno a un TV distinto. Igual no hay nada mejor como a una antena colocarle no más de 2 TV, que es lo que yo recomiendo. Obviamente todo este análisis se debe tener en cuenta a la hora de elegir una antena. ¿Cuántos TV voy a poder conectar? ¿A qué distancia estoy de las antenas transmisoras? Y si es posible, los datos más importantes que son de la antena transmisora. Esto es algo muy común, hay que hacerle mantenimiento, verificar que no se encuentren sulfatados, verificar los conectores que estén debidamente instalados, que van colocados aquí, que esté crimpeado con una maquinita que se utiliza para crimpear y presionar a estos conectores para darle una buena conexión, sobre todo de masa, que no toque ninguna malla o ningún filamento de la malla al conductor central para que así no pierda la señal. Esos son los datos en lo que respecta a líneas de bajada, líneas de transmisión, splitter y demás. Vamos al sexto tema, que es un tema para cerrar. Esto ya no depende de nosotros, pero es fundamental también. Si ustedes pueden escoger lo que son estos datos u obtener estos datos, será de mayor utilidad. Es saber una torre de transmisión. En Argentina tenemos la página que es ARSAT Mapa TDA, donde nos indican dónde están todas las antenas cercanas a nuestra localidad. Nos indica también muchas veces con qué potencia está transmitiendo y cuántos canales transmite cada una. Y tenemos el detalle también de saber qué canales transmite cada antena. Esa ventaja la tenemos nosotros, al menos aquí en Argentina. Entiendo que hay países que también dan este tipo de información, si no deberían googlear para tener este dato. Datos muy importantes es saber, si es posible, la altura que tiene la antena de transmisión. Eso es un dato importante, como también la potencia. La potencia es muy importante. No es lo mismo que yo me encuentre a 50 kilómetros
y la antena transmisora transmita con solamente 1 kilowatt o 1000 watts, porque es muy probable que no capte las señales y ya no responde lo que es mucho mi antena, yo pude haber hecho una antena o haber comprado una antena capaz de recibir hasta 50, 60 kilómetros y resulta que no me capta. ¿Por qué? Porque la potencia de transmisión de la antena que transmite es muy baja y con esta torre y a una mediana altura, 60 metros supongamos, y con 1 kilowatt solamente, podría llegar a recibir señales y estoy a 30 kilómetros, no a 50 o 60. Eso que se entienda, ya no depende de la antena, ya depende de la transmisión o de la transmisora. No es lo mismo que transmita con 1 kilowatt que con 5 kilowatt, 8 kilowatt o 10 kilowatt. Con 5 kilowatt es muy probable que yo con una antena de alta ganancia a 50 kilómetros capte perfectamente las señales. Si esto transmite con 1 kilowatt, es muy probable que no, utilizando la misma antena, pero acá ya depende de la antena transmisora que no tiene suficiente potencia o altura para poder llegar a más lugares. Todos esos datos los tenemos al menos aquí en la página de ARSAT. Ese tema también es importante, pero es bueno tratarlo en otro video que es mucho más extenso y tiene muchísimas aristas y muchos detalles que ustedes es bueno que lo sepan, el que está interiorizado en este tipo de transmisión. Y aquí nos vamos despidiendo de este video informativo acerca de antenas y recordar que no siempre la antena de mayor ganancia y las más costosas puede ser la que vos estés necesitando, sino que simplemente podés llegar a utilizar una de estas sencillas antenas que te puede llegar a captar mejor señales, mayor cantidad de canales y que eso depende mucho de los factores que vimos en este video. No siempre gastar más por una antena de ganancia significa que tengas la solución asegurada. Regálame un like, suscríbete al canal y déjame un comentario si te gusta este tipo de videos y quieres ver más videos informativos acerca de antenas, transmisoras de TV digital o algún otro tema que quieras en particular ver. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.